Juan, capítulo 21. Versículo 24. Si me acompañan con sus Biblias, no importa que sean digitales o impresas. Juan 21, 24. ¿Se siente con mucho eco el micrófono? ¿No se escucha bien? Y dice así, Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, los discípulos, las personas, las almas que conocieron y caminaron por esos desiertos y por esos valles y por esas montañas con el Señor Jesús, o Emmanuel o Yeshua, indudablemente tendrían mucho más que narrar. Lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, pues es una síntesis apenas de todas esas vivencias que estos siervos que acompañaron a Jesús vivenciaron, por así decirlo. Es decir, que la enseñanza de un siervo de Dios no son solamente las palabras o las anécdotas o los bellos recuerdos, sino es la vida, la inspiración que surgía por el caminar con el Mesías en este caso. Esta persona, hablando de persona hombre, Jesús hombre, inspiraba solo de verlo, ¿no? Obviamente estamos en días de luto por la partida de nuestro padre y pastor, y justamente pasaba igual la luz de Dios en nuestro padre y pastor. Hace unos años tenía un amigo que me decía, qué bárbaro tu papá, apenas estás 5 minutos con él, apenas lo acabas de conocer hace 5 minutos y ya lo quieres, ¿no? Así me decían, 5 minutos con él y ya lo quieres. Esa es la luz de Dios en su alma, esa es la palabra de Dios en esa alma. 5 minutos y ya lo quieres, y ya aprecias a la persona y ya sientes una inspiración por solamente estar cerquita, por solamente, como dicen, pásala, pero no porque te quemes, al revés, porque te enciendes de esa inspiración y de ese amor por Dios. Entonces los discípulos del Señor Jesús, Yeshua, imagínese usted, no nos cabrían, dice aquí, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito, que se habrían de escribir por todas esas anécdotas y por más que anécdotas y melancolías, por esas vivencias. En algún momento de mi vida, obviamente como fui presentado como bebé en esta iglesia. Entonces, en algún momento de mi vida, y cuando eres joven y cuando sientes que tus papás ya están muy anticuados y ya sabe, el ego del joven, el joven juzga a los papás, ¿no? Y en algún momento yo decía, es que el cristianismo es bien melancólico, puros cantos depres, puras, a mí me parecía en mi juventud así, y hoy soy de esos abuelitos que yo criticaba, creo que soy lo más parecido a eso, ¿no? Entonces, porque el reino de Dios son también todos los momentos de alegría, de gozo, de tristeza, ¿no? El recuerdo de los abuelos, de los padres, los méritos de tus ancestros, sus oraciones, sus palabras. El papá de mi papá, su último versículo que me dijo así de cara a cara, me dijo, todo lo que te viniere a hacer, hazlo según tus fuerzas. Ese fue su último versículo que me dijo.
todo lo que te viniere a hacer, hazlo según tus fuerzas para papá Dios. Y me lo dijo así, acá arriba en la mesa, y él tomándose un cafecito, ¿no? Como buen poblano le gustaba mucho el cafecito. El cafecito árabe. Entonces, todas esas anécdotas, y si no las tienes tú eres ahora, como dice Proverbios 4:8, si me acompañas, por favor. Proverbios 4:8. Perdón. 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Mas la senda de los, en hebreo, sadiks, justo. Un justo no es alguien que sea más bueno que otra persona o menos peorcito que otra persona. Un justo es el que escucha la voz de Dios en su corazón y que es fiel a esa voz y a ese querer y a ese hacer que Dios pone en su corazón. A veces el justo tiene que hacer cosas que no son agradables socialmente hablando, y no es un tema de bueno y malo, sino que tiene que guiarse por lo que Dios pone en su corazón. En nuestros días diríamos que a veces tomar decisiones no es algo muy agradable, incluso puede ser algo incómodo. Pero cuando la voz del Señor se revela a tu corazón, y el ejemplo está en nuestro pastor y padre Hugo Álvarez Pérez, hacer la voluntad de Dios, rendirse a ese deseo que Dios pone en tu corazón, es disolverse en la voluntad de Dios. Amén. Paradójicamente es que aparentemente dos ideas opuestas conviven, ¿no? Lo bueno y lo malo. El justo entonces no está guiado por que lo determine lo bueno y lo malo, sino por la guianza del Espíritu de Dios en su corazón. Entonces, aquí tuvimos un siervo que se guió por esa luz que el Señor ponía en su corazón, un sádic, un justo. Y dice, esa luz es como esa luz de su alma es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando habla de perfección, sabemos que en este mundo no hay perfección, ni siquiera en la creación y ni siquiera en nuestra humanidad. La humanidad es dual, bueno y malo, virtudes y defectos. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que habla que el día es perfecto, estamos hablando, como dice el versículo, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La idea occidental de perfección es una idea moderna. Es una idea moderna. Caminar en la luz de Dios es reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Gracias, papá Dios, porque pude abrir mis ojos. Gracias, papá Dios, porque pude cerrar mis ojos. Gracias, papá Dios, por este vasito de agua. Gracias, papá Dios, por estos alimentos. Gracias, papá Dios, por este amor. Gracias, papá Dios, por el sustento. Reconocer a Dios es lo único que Dios, por así decirlo, busca de ti, que lo reconozcas en todos tus caminos, en todos tus sentires, en todos tus pensares, en todo lo que tú eres, para que puedas formar ese hombre interior de acuerdo a ese despertar
de tu alma. Amén. Hasta que el día es perfecto, no como la perfección del mundo, sino en el reconocimiento de la presencia divina que está sobre tu cabeza todos los días de tu vida. En ese sentido, cuando una alma la podemos llamar como una persona justa, o más allá de que si es hombre o mujer, cuando es un sádic, cuando busca a su Padre Celestial todas las mañanas, como los ángeles que se ponen delante del Creador y ¿cuál es la misión de hoy, Padre mío, Padre Celestial? Y los ángeles guardan silencio y los ángeles adoran a nuestro Padre Celestial. En términos humanos sería orar, alabar y meditar en la presencia de Dios. O en términos más religiosos sería orar, rezar y guardar silencio delante de la presencia de Dios. Nos hace falta todo, los tres nos hacen falta. Hay momentos para escuchar lo que Dios despierta en tu corazón. Hay momentos para expresar lo que tienes que sacar delante de Dios. Y hay momentos para ser un poquito más, se dice, litúrgicos y tomar unos salmos, en hebreo Teilim, y decir, pues el mismísimo rey David, que en algún momento de su vida fue ungido como rey, en otro momento de su vida tuvo que actuar y hacerse loco para que no lo mataran. Uno y lo otro es Dios. Uno y lo otro es Dios. El pueblo hebreo le llama a Dios Hashem, no con J, con H muda a Hashem o Hashem, pero que no se escuche como J, porque entonces ya sería como algo culposo. Lo que nos pasa mucho, ¿no? Que es una línea muy delgada entre buscar a Dios con un corazón bonito, y es una línea muy delgada para decir, no, yo ya tengo el poder, ¿no? Ya tengo a Dios de mi lado y conmigo y contra ti. Y entonces todos los demás, para todos los demás, es una actitud culposa. La actitud culposa viene de la religión. La actitud culposa viene de otras cosas, de esa ausencia de la luz de Dios. En términos modernos le podríamos llamar baja autoestima o necesidades sociales y todo eso, poder y placer y posesión y todas esas cosas. Pero cuando el alma se reconoce en la luz de Dios, en la luz perfecta de Dios, ya no necesita estarle exigiendo a los demás perfección, porque sabe que lo uno y lo otro es Dios, es Hashem. Hashem, el Dios Todopoderoso. Hashem significa el nombre de Dios. Levanta del polvo y te convierte en príncipe de su pueblo. Una y otra es Hashem. Amén. En medio de las peores tormentas de la vida, como dicen, en el ojo del huracán donde hay calma, nosotros vemos las tormentas de la vida y decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero después de todas las tormentas viene la paz que sobrepasa tu entendimiento, y después dices, con razón Dios permitió todo esto, para mi bien, para mi bendición. Aunque en el momento no podamos percibir el amor de Dios. Por eso, en esa luz perfecta, y la luz perfecta es reconocer el nombre de Dios y su Espíritu Santo en todos tus caminos, el justo entonces nunca muere. El Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo, porque su luz, su enseñanza, su Espíritu Santo, su alma, su nefesh, su ruach, su neshama, no muere, vive en cada uno de nosotros. Amén. Ayer un vecino que vino, me trajo comida a domicilio. Me puse un poco fresa y pedí comida a domicilio. Y es un vecino que justo tiene la edad de mi papá, ¿no? Y
bueno, nació en el año 50, igual que mi papá, y su papá falleció hace unos años. Y voy a relacionar una cosa con otra. Cuando fue el servicio del cuerpo presente de mi papá, yo estaba poniéndome el saco y vi su ropa, y yo, ¡ay, mi papá! ¿No? De ver su ropa. O volteo a ver su oficina y no lo ve sentado en su escritorio, y dices, ¡ay! ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? Y yo estaba con esa idea de que físicamente no estaba viendo a mi papá, y llega un vecino que papá Dios mandó y me dice, lo siento mucho, lo lamento mucho, etcétera, de todo corazón, un vecino de hace 30 años, y me dice, pon tu dedo así, y ay, siempre me estoy peleando con el micrófono, pon tu dedo así, y me dice después, ahora sujétalo con el otro dedo, hágalo usted, si puede, si quiere, ¿no? Hasta que sienta su pulso. ¿Se dice su pulso? Cuando lo sienta me dice, ¿ya? Y me dice mi vecino, dice, cuando partió mi papá no lo encontraba en ningún lado, y ahora todas las mañanas cuando despierto tomo mi pulso y digo, buenos días, papá, porque Él está dentro de ti. Así el Señor Jesús, su palabra, su amor, su Espíritu Santo está en ti. Amén. Sigue con tus ojos cerrados, y si quieres, sigue con ese Espíritu de Dios que estás en mí. Gracias por la semilla que tu siervo y que tus siervos han sembrado en mí. Y empieza a pensar en esa palabra que cambió tu vida, que Dios te mandó, aunque sea con un apretón de dedo, aunque sea con un texto de la palabra de Dios, aunque sea con una oración, aunque sea con un abrazo, aunque sea con una mirada. El amor del Padre, el corazón del Mesías y el corazón de cada maestro y cada pastor y cada amigo que tú has conocido mora en ti. Amén. Imagínate que eso es una semilla que depende de ti que crezca. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, la presencia física solamente es el 1% de la realidad. Este mundo donde nos amamos y no nos amamos, y nos unimos y nos desunimos, y ya sabe usted todo eso, dualidad, es apenas el 1% de la realidad. Por eso el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, en el tiempo, en el espacio y fuera del tiempo y del espacio. ¿Por qué la senda de los justos es como la luz de la aurora? Porque apenas esa luz de esa alma justa, hablando del Mesías y de los siervos del Eterno, en este mundo físico apenas se puede manifestar al 1%. Cuando las almas que sirven y que buscan esa luz y ese reconocer continuo de la presencia de Dios en su vida trascienden, esa alma, como en las caricaturas japonesas, recibe el otro 99% de ese cuerpo celestial que se perdió con Adán y Eva. Reciben esa conciencia de luz y de bendición. Amén. En ese sentido y marco espiritual podemos reconocer que Dios está apenas en este mundo físico como al 1%, pero la gloria de Dios, el otro 99% de su gloria y de su grandeza, es lo que nos está esperando. Un cuerpo luminoso, un cuerpo resucitado, un cuerpo lleno de la vestimenta, de la vestidura blanca que Dios ha preparado para sus justos y para sus hijos, y para ti y para mí. Amén. Entonces, si nosotros recordamos en realidad quiénes somos esas almas que Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros aprendamos a recordar. El nombre del profeta Zacarías es exactamente eso, recordar.
Ajá, en hebreo es como Seher Ya, Zacarías, Sahar Ya, una cosa así. Y ese nombre en específico significa memoria divina. Por eso el recuerdo de nuestros abuelos y de nuestros padres y de nuestros ancestros, más allá de nuestra creencia religiosa, vive porque vive en la memoria divina. Y nosotros podemos accesar a esa memoria divina no solo cuando nos desprendamos de esta vestidura física, sino que en la presencia del Espíritu Santo, alineados con la palabra de Dios, podemos entrar a ese mundo que se llama el reino de los cielos, la memoria divina, de aquel que sabe cuál es el pasado, de aquel que sabe cuál es el presente y de aquel que sabe cuál es el destino, independientemente de nuestro libre albedrío. Porque de allá para acá, Dios ya sabe todo. Pero de aquí para allá, en este mundo físico, Dios nos da un concepto que es el libre albedrío. Entonces, si tenemos una alma que ya vive el 99%, por así decirlo, de la realidad divina, significa que cuando nosotros entramos en esa presencia divina, en esa memoria divina, en esa conciencia divina, en ese presente divino, en ese ahora. El ahora no es solo para echar fuera malos espíritus, ¿no? Sal, fuera, ahora, no. El ahora es para recibir la gloria, la conciencia, el Espíritu Santo y el amor de nuestro Padre Celestial, con un corazón humilde, franco, sencillo, sin ropajes, sin investiduras, sin grandezas del hombre, sin banalidades, sin competencias. Amén. Ese es el ahora que Dios ha preparado para los que le aman. Yo estaré contigo en tu 1% de realidad, en tu carne y tu sangre, y el Señor dice también, yo estaré contigo en tu 99% de realidad, que es la realidad de tu alma, tomada de la mano del Espíritu de Dios. Isaías 25:8, por favor. Con permiso del cielo. Isaías 25:8. Hubiera faltado muchos libros para escribir todo lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Mi papá por ahí me dejó un encargo como de 11 libros que hay que terminar y que él empezó. Amén. Pero habría que escribir muchos más libros para recordar todo lo que vivimos a su lado, para gloria del Todopoderoso. Isaías 25:8 dice así: ¿quién hará esto? El Rey del mundo, Boré Olam, el creador del mundo. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. Si lo repite conmigo 2 veces, dice así: destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Nuevamente, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Dicho de otra forma, en algún momento en esta creación, el ángel de la muerte dejará de tener su función. Ya no será necesario, porque todos los que recibieron el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de esta realidad del reino de los cielos, que es una realidad ya, ahora, dentro de ti, ahora, hoy.
dice ahí, será removido el ángel de la muerte y el Señor enjugará toda lágrima de todos nosotros. En un canto cristiano de hace muchos años, décadas, decía, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero el Señor Jesús dijo algo distinto. No es en el mundo venidero, no es allá, es acá. Es aquí, es ahora. El reino de los cielos está entre vosotros y en nosotros. Entonces podríamos decir ahora, aquí en el cielo, aquí en el cielo, aquí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí. Sí lo hay por las enfermedades, sí lo hay por las tormentas de la vida, pero en la conciencia de Dios, de su palabra y de su Espíritu Santo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor de nuestro ego, del drama que hacemos, de que todos nos hacemos víctimas, de que aparentemente pareciera a nuestro 1% de percepción que el mal nos está correteando mañana, tarde y noche. Y sí, el mal tiene su función, igual que el ángel de la muerte. Pero más allá de eso, nosotros tenemos al Rey de Reyes que vive y reina. Él vive y reina en este mundo físico que llamamos el 1% de la realidad, y Él vive y reina en todos los otros cielos. Por ahí dice que son 7. Él reina, Dios reina en todos los 7 cielos, y Él reina en este mundo físico con sus 4 puntos cardinales, con su espacio y tiempo. Hashem reina. Amén. Entonces, si Hashem reina, si Dios reina con todo su poder y toda su gloria, nosotros podemos decir ahora, no el ahora hacia afuera, sino el ahora hacia adentro: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, consuélanos. Espíritu Santo, fortalécenos. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Ilumínanos, Espíritu Santo de Dios, y no decir, elimínalo, Señor, ¿no? Eso fue lo que hizo Caín y Abel. Dijo, yo te presento mi ofrenda, con tal de que este no esté. Recibe toda mi corazón, alma, fuerza, mentes, pero elimínalo, Señor. Si Él no está, sí te sirvo. ¡Oh! ¿Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o estamos en la dualidad del Caín y del Abel? ¿Cómo vamos a presentar nuestra ofrenda fragante delante de Dios? El ejemplo de nuestro pastor y padre Hugo Álvarez Pérez, wow, paciente. Yo cuando era joven, aquí entre nos, había un líder de alabanza que, ya saben, joven, guapo, con dinero, todo. Y entonces, pero luego llegaba a dirigir la alabanza medio, no voy a decir, un poquito crudito. Y yo decía, papá, ¿cómo dejas que él venga y dirija? Estábamos jóvenes, 20 años, así jóvenes. Y yo, papá, ¿cómo dejas que dirija? Y mi papá así de, tranqui, ¿no? Tranquilo. Y me explicó, con gracia, con misericordia, y en algún momento ese joven despertó la luz del Señor en su alma y en su corazón, y fue un grupazo para gloria de Dios. La iglesia lleno de almas, lleno de bendición, lleno de sanidades, lleno de liberaciones, lleno de la presencia de Dios, porque hubo misericordia, porque hubo amor, porque hubo gracia, a pesar de los religiosos como yo, que decíamos, ¿cómo lo deja subir así de imperfecto? ¿No?
porque es el Señor el que hace la obra, es su Espíritu Santo y es su luz, y esa debería y es nuestra realidad espiritual ahora. Hebreos 12:1, por favor. Por cierto, ese joven ya está en la presencia de Dios. Y no sabemos. Tú deja que las demás almas sirvan a Dios, porque tú no sabes el día y la hora en que esa alma va a ser llamada por Dios, y su oportunidad para servir a Dios era aquí y ahora, y tener, porque Dios es el que lo hace para todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo estrés, de todo desgaste, de toda inconsciencia, que en la Biblia se llama pecado, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Mesías, como tú sientas en tu corazón Jesús, Emmanuel, o Yeshua, o Yahshua, o Yehoshua, lo que Dios te haga sentir en tu corazón, pero que lo ames y que le digas: Señor, sí obedecí tu palabra, no te llamé Señor de saliva, sino que sí lo llevé a cabo, mi Maestro y mi Mesías. Dice: puestos los ojos en el Mesías, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quién despierta en ti esa fe? ¿Quién despierta en ti ese amor? ¿El maestro de doctrina? ¿El hijo del pastor? Tampoco. Es el Espíritu, dulce Espíritu de Dios, el que te llama. Hace 2 años y medio regresé al templo, porque Dios quiso, en medio de una tormenta personal, y una persona que conozco fuera del mundo cristiano o hebreo o mesiánico me llamó y me dijo: Dios hace todo por algo. Y esa persona, sin tener un lenguaje cristiano, me dijo: yo creo que Dios te puso ahí, sin tener esta forma de hablar cristiana, me dice: porque tienes un llamado. Dios mandó un angelito que estaba fuera del mundo cristiano y me dijo: así que haz caso a tu llamado. Dios te va a mandar angelitos, o los que tú dices angelitos caídos, o angelitos elevaditos, o angelitos como quieras, ¿no? O angelitos como sea, pero Dios te manda angelitos que te recuerdan: haz caso a tu llamado, puestos los ojos en el Mesías, no con quien te enganchas y te enfrascas y te desgastas y te estresas. Santo Dios, es apenas el 1% de la realidad. El gozo del Señor es un 99% de gozo eterno, de paz y de perdón, de amistad y de familiaridad. Sí, termino con esto. Si hoy, en lo que en el Nuevo Testamento se llaman ministerios, que decimos nosotros que son para servicio y para gloria de Dios y de nuestros semejantes. Amén. El ministerio es algo como un legado, es como el Nuevo Testamento como tal se debería de llamar legado, el legado del Señor Jesús, del Mesías. Pero el ministerio, más que ser algo como un servicio un tanto místico, un tanto eclesiástico, un tanto de tener alguna jerarquía congregacional, si nosotros pensáramos que ese ministerio y ese querer como el hacer que Dios despierta en nuestro corazón no se limita solamente a las 4 paredes de la iglesia, sino más allá de la iglesia, podríamos llamarle a eso la voluntad del Padre.
la voluntad del Padre en el Hijo, en el Mesías. Y esa enseñanza y esa vida ejemplar, admirable, es como ¿cómo dicen? Pásala si no te, ¿qué? Te quemas, pásala si no te embarazas y no sé cuántas cosas decíamos. Es un traslado, la voluntad del Padre en el Hijo y la voluntad del Hijo en todos sus discípulos. Es una transmisión de esa voluntad divina. Voluntad divina. Si a los ángeles, si a los ministerios les llamáramos una forma más, si quiere usted secular, voluntariado. Es un voluntariado, porque Dios despierta en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya el ministerio no sería un tema de jerarquías y de poderes y de yo más, tú menos, tú menos. ¿Cómo? Terminamos restando, terminamos dividiendo y terminamos minimizando el resultado. Cuando Dios levanta un corazón como el del pastor Hugo Álvarez, porque Dios así lo quiso y para gloria de Dios, ya no es un tema, y como Dios quiere que tu corazón sea levantado, ya no va a ser un tema de restar, minimizar, disminuir. Amén. Va a ser un tema de amor y de unidad y de cercanía y de familiaridad y de amistad. En hebreo yo le digo a Robert, como a todos nosotros, porque Robert tiene ascendencia, se dice ascendencia libanesa, entonces le digo a Robert, eres mi habibi, ¿no? Es mi amigo querido, ¿no? En términos hebreos se dice haberim. Tú eres mi compañero de estudio, mi compañero de Biblia, mi compañero, así se hablaba el Señor Jesús y sus discípulos, mi Jaberín, mi Habibi, mi amigo del alma, mi amigo entrañable, no porque hayamos nacido de las mismas entrañas de una madre física, pero sí de las mismas entrañas de la presencia divina. Por eso podemos ser entrañables. De tal forma que todos nuestros recuerdos de un siervo de Dios y del Señor Jesús no son solamente palabras o doctrinas, sino son una misión viva a la cual Dios nos está llamando hoy. Y el Señor te llama a ti por tu nombre. El Señor Jesús, ya me lo imagino diciéndote, mi Jaberim, mi amado, mi cercano, mi amigo, como se lo dijo a sus discípulos, mi familia, porque mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, llamémosle así entre nos a los ministerios voluntariados. Porque nacen, como dice la canción, porque nace del corazón, ¿no? Porque nace del corazón decirle a Dios, decirte que tú eres mi vida. Amén. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido del 99% de la gloria de Dios vence al 1% de la división, de la tristeza, del llanto, del dolor y de la muerte, porque la muerte solo está en el 1% de la realidad. La resurrección y la vida son el 99% de la realidad gloriosa, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de el abrazo del Espíritu Santo y del nombre de Dios que ya está en ti. Amén. Vamos a honrar a nuestro Padre Celestial. Vamos a agarrar nuestro dedito, a sentir nuestro pulso vital, ¿se dice así? O si quieres en tu pecho, o si quieres en tu sien, como si te está punzando la cabeza, ahí también se puede sentir y vamos a pedirle a nuestro 99% de realidad, que es Hashem. Padre Santo, repite conmigo, por favor. Padre Santo, Creador del mundo, Padre mío, Rey mío, mi realidad, mi luz, Padre mío y Padre de todas las almas,
Padre mío y Padre de todos los espíritus, Padre mío y Creador de todos los ángeles, Padre mío y Padre de mis padres, Dios de mis padres, Dios de mis abuelos, Dios de mis ancestros, acuérdate de mí en tu memoria divina, que es presente, que es ahora, en los méritos de Jesús, de Yeshua, en sus méritos, en su palabra, en su enseñanza. Permíteme ser un seguidor tuyo. Acepto tu palabra en mi corazón, porque tu palabra es verdad. Más allá de mis sentidos, de mis dualidades, de mis percepciones, Señor, escucharé y obedeceré tu palabra en mi corazón. Tú eres mi Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo me abrace, me consuele, me fortalezca, me inspire y me guíe a toda verdad en los méritos de Yeshua Adonai y en los méritos de tu siervo Hugo Álvarez Pérez, hijo de Eva Raquel Pérez Hermoso. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén.